monarquía e imperio, el reinado de Carlos V o Felipe II. Anda, ¿ya estáis ahí, chicos? ¡Ya estoy aquí! Me pilláis ahora mismo decidiendo qué libro leerme, si la biografía de Carlos V o la de Felipe II. Nah, es broma, solo postureo. Pero bueno, ya que estamos aquí, os comento que vamos a comenzar un tema nuevo que se trata de los descubrimientos y las conquistas durante los siglos XV y XVI. Así que nada, dentro vídeo. Bueno, como decía, chicos, hoy vamos a hablar sobre las conquistas y los descubrimientos que se sucedieron entre los siglos XV y XVI, principalmente en América. Y es que hasta el siglo XV la Tierra era prácticamente desconocida. Tan solo se conocían el oeste de Europa, es decir, Occidente, las costas del norte de África, el Magreb, y algunos territorios orientales de Asia, es decir, China, Corea y Japón. Y no sabían prácticamente nada de África y desconocían la existencia tanto de América como de Oceanía y de la Antártida. ¡Uf, qué pena! Por tanto, el comercio en aquella época se realizaba entre Oriente y Occidente del continente euroasiático. Pero recordad que en 1453 los turcos tomaron Constantinopla, por lo que las monarquías europeas se vieron obligados a buscar otras rutas alternativas con las que comercializar. Además, en el siglo XV se mejoraron los barcos de navegación, se desarrollaron nuevos instrumentos también para la navegación como la brújula o el astrolabio, que el astrolabio se utilizaba para orientarse gracias a las estrellas, o el portulano, por ejemplo, que era un mapa con la rosa de los vientos que indicaba los puntos cardinales. Y bueno, los principales reinos que iniciaron los descubrimientos y conquistas fueron los reinos de Portugal y los reinos de Castilla. Comenzamos con el descubrimiento de América. El momento clave de los descubrimientos fue el 12 de octubre de 1492, que fue el momento en el que Cristóbal Colón, al mando de 3 naves, llegó a las costas americanas tras una expedición tortuosa de más de 2 meses. Pero años antes de Colón, otros navegantes, principalmente portugueses, ya se habían echado a la mar. Por ejemplo, Bartolomé Díaz, en 1487, había llegado al Cabo de Buena Esperanza, que estaba en el extremo sur de África, lo que consiguió dar un paso hacia el Océano Índico. Además, gracias a ello, posteriormente Vasco de Gama consiguió llegar a la India, haciendo que Portugal afianzara su presencia en el Océano Índico. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es Cristóbal Colón. Este era un marinero de origen un tanto incierto. Se piensa que era de origen genovés. Cristóbal primeramente se presentó ante el rey de Portugal, ante Juan II, y le presentó su proyecto para alcanzar la India navegando hacia el oeste. El rey lo rechazó completamente, lo trató de loco, ya que en aquellos momentos se pensaba que la tierra era plana y que era imposible llegar a Oriente navegando hacia Occidente. Alteza, vuestro padre ya creía en este proyecto. Cruzó cartas con el sabio. Buenas razones tendría para no llevarlo a cabo. Quizá le faltaba el hombre apropiado. ¿No confiáis en mí? No soy hombre de mucha fe, y mis barcos cada día están más cerca de encontrar la ruta por el este. Entonces, tras el rechazo por parte del rey de Portugal, Colón se dirigió a Castilla. Fue recibido por los reyes católicos y tras duras negociaciones, al final aceptaron su proyecto. Fernando Isa, escucha mi teoría. Hazme un favorcito, financia travesía. ¿Cuántos esclavos me vas a traer? Los que quepan en el barco. Entonces te doy 3. Entonces, en 1492, que fue el año de la conquista de Granada, los reyes y Cristóbal Colón firmaron las capitulaciones de Santa Fe, que era un documento mediante el cual le daban financiación a Colón para realizar el viaje y además le daban el título de virrey de las tierras que conquistara y el 10% de todos los beneficios que obtuviera en aquel descubrimiento. Corona otorga el título de almirante de la mar Océano, así como los cargos de virrey y gobernador general con carácter hereditario
de todas las tierras descubiertas. Además, recibirá la 10ª parte de todas las riquezas que se obtuvieran, tales como oro, plata, perlas preciosas y especias, así como una 8ª parte de todos los beneficios que del viaje se obtuviesen. ¿Aceptáis? Firmad entonces y que Dios guíe vuestras naves. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. Finalmente, el 3 de agosto de 1492, se hizo a la mar con 3 barcos, 2 carabelas, que era la Pinta y la Niña, y una nao, que era la Santa María. Pusieron rumbo a Occidente y tras más de 2 meses, el 12 de octubre, llegaron a la isla de Guanahani, en las Bahamas. A las 7 llegué a aquella playa y salí de ese barco que olía a cuadra. Pero claro, Colón pensaba que había llegado a Zipango, Zipango eran las tierras llamadas así por Marco Polo, a la que nosotros hoy en día llamamos Japón. Desde aquella isla, luego se dirigió tanto a Cuba como a Santo Domingo. Entonces luego pensaba que había llegado a la India. Por ese motivo a sus habitantes les llamó los indios. Estaban las indias y la cosa cambiaba. Los indios me esperaban, el Cristóbal llegaba. ¿A quién llamas indio? Calla indio o te colonizo. Ya, pero es que aquí no hay ningún indio. Tú te callas que tú eres indio y esclavo y cristiano. ¡Sí! No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. Colón viajó hasta 3 veces más antes de morir y murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Él seguía pensando que era la India. Pero posteriormente, un navegante italiano, que era Americo Vespuccio, demostró que aquella tierra era un nuevo continente. Por ese motivo, aquellas tierras, aquel nuevo continente, recibió en su honor el nombre de América. Y bueno, la rivalidad entre Castilla y Portugal les llevó a ambos reinos a la firma del Tratado de Tordesillas, mediante el cual se repartían el mundo. Entonces fijaron una línea imaginaria de norte a sur a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Y de esa línea imaginaria, todas las tierras que quedaban hacia el este eran para Portugal. Es decir, África, Asia y Brasil. Y todas las tierras que quedaban al oeste de esa línea eran para Castilla, es decir, la mayoría de América. Tras este viaje, en 1519, 2 marineros, Magallanes y Juan Sebastián Elcano, fueron los primeros en dar la vuelta completa al mundo. Pretendían buscar un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Por ese motivo, partieron de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, bordearon por el sur del continente americano, cruzaron el estrecho, al cual le llamaron el Estrecho de Magallanes, en su nombre, y llegaron a las Filipinas. Allí murió Magallanes, pero su compañero, Juan Sebastián Elcano, consiguió bordear de nuevo el Cabo de Buena Esperanza y llegar de nuevo a España, bordeando África. Y así, este marinero demostró que la Tierra era redonda. Esto es falso, esto es mentira. No os dejéis engañar. Ahora nos toca hablar sobre el resto de la conquista del continente americano. Cuando los conquistadores españoles y portugueses llegaron a América, esta no estaba vacía, sino que era un territorio habitado por numerosos pueblos. A estos pueblos se les empezó a llamar precolombinos, ya que vivían en el continente antes de la llegada de Colón. Y estos pueblos eran tribus que vivían de una manera un tanto primitiva. Destacaban 3 tribus. Los mayas, que vivían en América Central, en lo que es hoy en día México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Los incas, también, que estaban asentados en los territorios de los actuales Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile, en la cordillera de los Andes. Y fueron ellos quienes edificaron el Machu Picchu. Y finalmente los aztecas, que vivían en el norte de América Central, en el Valle de México. Por tanto, tras el descubrimiento de América, se inició un proceso de conquista y de colonización del territorio. Es decir, el convertir las nuevas tierras en colonias para España y conquistarlas y explotarlas económicamente. América era bastante rica en metales preciosos como el oro, lo que fue muy positivo económicamente para España.
Además, la monarquía veía la necesidad de convertir a aquellos indígenas que vivían en América al cristianismo. No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. Es por ello que numerosísimos monjes viajaron al continente para convertirles a esta nueva religión. Pero estos imperios que hemos comentado, que vivían en América, ante la llegada de los españoles no se quedaron con los brazos cruzados. Se enfrentaron a ellos. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Que te tiras en 2 minutos. ¿Lo has pillado todo ya? Y vamos a centrarnos principalmente en la conquista del Imperio Azteca y la conquista del Imperio Inca. Comenzamos con la conquista del Imperio Azteca. Aquí destaca la figura del conquistador Hernán Cortés, que era un hombre que pudo hacer frente y conquistar al imperio más grande de América. Hernán Cortés se encontraba en Cuba en 1519 y con un puñado de hombres consiguió dirigirse hacia el Imperio Azteca. Cortés aprovechó la superioridad de armamento de los españoles frente a los indígenas y las guerras que había entre los diversos pueblos indígenas en aquella zona. Y gracias a esto, pudo hacerse con el control del imperio. Entonces Cortés entró en la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán, y fue recibido por el emperador Moctezuma II. Al tener 2 lenguas diferentes, a ambos les traducía la india Malache, que era una india amante de Cortés que había aprendido el español. Y los aztecas se rebelaron frente a los españoles, pero finalmente Hernán Cortés consiguió hacerse con el poder de todo el Imperio Azteca. Por otra parte, en el Imperio Inca, 10 años después de la conquista del Imperio Azteca, otro conquistador, Francisco Pizarro, en 1532 se enfrentó al Imperio Inca, cuya capital era Cuzco. Y este imperio estaba al mando del emperador Atahualpa. Entonces Pizarro, con tan solo 200 hombres, pudo conquistar todo el imperio. Secuestró al emperador Atahualpa, le dio muerte y puso bajo su mando todo este imperio. Y tras la conquista de todos estos territorios, se empezó a aplicar las mismas leyes que en Castilla, en estos imperios. Se crearon unas instituciones para controlar los territorios y así se creó el Consejo de Indias, que se encargaba de las colonias españolas, y la Casa de Contratación, que ésta regulaba el comercio con las Indias. Ambas administraciones tenían la sede en Sevilla. Sevilla tiene un color especial, ya que Sevilla se convirtió en el puerto de Indias. Es decir, aquella ciudad servía de enlace entre América y España. Y América se organizó en virreinatos, los cuales eran dirigidos por un virrey, que era un noble que representaba al rey en aquellas tierras. Y había 2 virreinatos, el virreinato de Nueva España, al norte, y el virreinato de Perú, al sur. Finalmente, tras conocer los descubrimientos y las conquistas en América, tenemos que hablar sobre las consecuencias que tuvo esta colonización. Fueron consecuencias tanto positivas como negativas. Las principales consecuencias que hubo para América fueron negativas. Una de las consecuencias fue el mestizaje, es decir, la mezcla de los españoles y los indios. Con esta mezcla se desarrollaron diversas clases sociales. La clase dominante eran los criollos, que eran descendientes de españoles que habían nacido en América. Después estaban los mestizos, que eran los hijos de españoles con indígenas. Tras ellos estaban los indios y finalmente estaban los esclavos, que principalmente eran de raza negra, pero eran traídos de África. Otra consecuencia negativa fueron las guerras y las enfermedades que los españoles llevarían a este nuevo continente, como por ejemplo la gripe o la viruela. También hubo masacres, muertes, esclavitud, y otra consecuencia fue la pérdida de identidad cultural, ya que los españoles van a imponer su propia cultura, su propia religión y su propia lengua. Por otra parte, las consecuencias para España fueron principalmente positivas, ya que España se convirtió en la primera potencia militar y económica de todo el mundo, gracias a las riquezas que traían de América. Otra consecuencia fue la difusión de la cultura, la religión y la lengua hispanas en América,
y gracias a ello, hoy en día el español es el segundo idioma más hablado del mundo. Y otra consecuencia fue el descubrimiento de nuevas tierras y de nuevos productos, como por ejemplo el tomate, el maíz, la patata, el pavo. Y finalmente con estas consecuencias terminaríamos este tema tan interesante y entretenido. Sí, claro. Así que nada, nos vemos pronto. Adiós.